Hola, bellos seres. Pues nada, quería hacer esto hace un tiempecito ya. Vamos a sumergirnos y investigar y conocer un poquito más el perdón, lo que es el perdón, y quizás que nos facilite un poquito poder llegar a ese estado de perdonar. El estado de perdón es realmente es como difícil, y tenemos como muchos malentendidos del perdón, y eso vamos a intentar investigar y sentir y a ver si llegamos. Entonces, vamos a ello directamente, y quiero primero que nos conectemos con una situación en el pasado donde alguien hizo algo. Puede ser tu mamá, tu papá, tu pareja, quizás te fue infiel o te dejó. Puede ser tu jefe, puede ser, no sé, el gobierno, quizás los padres de tu pareja que te odian, bueno, entre comillas, ¿no? Y entonces, para poder conectar mejor y te sientes cómodo, cierra los ojos y piensa en esa situación. Es bueno si coges una situación que te crea, que es intenso para ti, y simplemente quédate allí y observa qué es lo que se activa dentro de ti, qué emociones aparecen a raíz de esta situación. También puede ser una situación que igual nadie te hizo algo directamente, sino es un dolor porque alguien no estuvo allí para ti como a ti te hubiera gustado. Quizás pasaste por situaciones en soledad cuando no quisiste. Y observa a ver qué sientes ahí. Y intenta, porque por supuesto lo que va a aparecer es una sensación de enfado, una sensación de no estar de acuerdo con lo que esa persona hizo o lo que no hizo. Pero quiero que intentes a encontrar un empuje dentro de ti de que esa otra persona se haga cargo del dolor que tú sientes a raíz de esa situación. Intenta encontrar esa parte. Alguien te hizo algo y tú quieres que esa persona lo resuelva. Ok, respira y vuelve aquí. Entonces, tenemos muchas situaciones en nuestra vida que parece que ese dolor está en el pasado, ya pasó. Puede ser, por ejemplo, que hayas pensado en una situación que pasó hace muchos años, hace mucho tiempo, pero bueno, nos damos cuenta aquí que el pasado aquí realmente no existe, porque todo lo experimentamos en ahora mismo. Entonces, en una situación, cuando alguien te hizo daño y que no puedas perdonar, o evidentemente no has perdonado porque te sigue haciendo daño, tenemos que preguntarnos cuánto tiempo voy a estar esperando a que esa persona se disculpe o que esa persona, por ejemplo, me pida perdón. Y puede ser incluso que esa persona te pidió perdón directamente hace tiempo y aún así sigues sintiendo ese dolor de esa situación.
Y bueno, esto ocurre porque realmente el dolor está en ti. El dolor lo sientes tú y podemos hacer la comparación que siempre esta comparación lo hacía mi maestro, y es compararlo con el hambre. Cuando yo tengo hambre, da igual si la otra persona come o se hincha de comer, yo voy a seguir sintiendo hambre. Pues lo mismo pasa con el perdón. Lo que la otra persona hizo realmente no es importante. O sea, quiero decir, es importante porque es lo que gatilla el dolor, pero el dolor lo estoy sintiendo yo. Y desde allí es donde es bueno entender que el perdón realmente está en nosotros y nadie más puede resolver ese dolor que nosotros. Es decir, como el hambre, nadie puede comer por nosotros, nadie puede perdonar por nosotros, nadie puede ni siquiera pedirnos perdón, porque ese perdón no nos va a sanar lo que a nosotros nos duele. Ese perdón tiene que generarse dentro de nosotros. Entonces ahora vamos a conectar con una situación. Si puedes, cierra los ojos y vamos a conectar con una situación desde el otro bando. Cuando yo quizás hice daño a alguien, quizás fui infiel y mi pareja se enteró, igual hablé mal de alguien y esa persona se enteró, o igual dejé una pareja, o grité a alguien, cualquier situación. Todos hayamos hecho algo que no haya sentado muy bien a los demás. Entonces observa esa situación que encuentres. Respira. Y observa que en esa situación, cuando sucedió tu ira, tu enfado, tu grito, realmente no fue una elección consciente, sino fue algo dentro de ti que te hizo reaccionar de esa manera. Hubo un empuje de ira, hubo un empuje por tus creencias, por nuestros juicios, por todo eso que está dentro de nosotros como patrones, pero no lo tenemos muy consciente y no lo controlamos, no lo podemos controlar, y no hay nada malo en eso. Tenemos que entender, porque así estamos construidos todos. Ok. Respira y vuelve aquí. Entonces, si has podido conectar y entender y ver que cuando tú haces algo que no les gusta a los demás o que hace daño a los demás, la mayoría de las veces no lo hacemos con la intención de hacer daño. Es simplemente algo se despierta dentro de nosotros y sale una reacción. Y tenemos que entender que tenemos el ego, que somos animales, y realmente en la naturaleza funciona así. En la naturaleza hay ataque y defensa. Hay defensa porque alguien me atacó. Y estamos construidos de la misma manera, aunque sí, claro, tenemos una conciencia y podemos prestar atención, podemos razonar, tenemos
otra parte que los animales no lo tienen porque están regidos, simplemente tienen este límite, ¿no? Están así y no salen fuera de esa estructura. Entonces es muy bueno entenderme a mí misma primero, que a veces reacciono y a veces hago daño. Y entonces puedo entender que esto, lo mismo, le pasa a otras personas también. No es que directamente vayan a por mí porque me quieren hacer daño, sino ellos también tienen sus conexiones neurológicas, creencias, una maraña de la estructura del ego que no controlamos simplemente. Por esto, realmente el perdón el primer paso es entender que los demás y yo funcionamos de la misma manera y realmente lo que buscamos muchas veces es defendernos, es igual actúo de una manera violenta porque realmente lo que quiero es atención de los demás. Quizás quiero que los demás me validen o que me amen. Entonces siempre está la búsqueda de amor, validación, atención, seguridad. Esto es algo fundamental en nosotros y entiendo que no solo me sucede a mí, sino sucede a todos los demás. Entonces, cuando pasa algo y quiero buscar culpables, en esta situación, cuando quiero que los demás se hagan cargo, cuando quiero que la otra persona pida perdón o que la otra persona resuelva la situación de la cual yo estoy dolida, la única que sufre soy yo. Yo sufro por esa búsqueda de culpar a alguien, que los demás se van a hacer cargo, se van a hacer responsables, se van a hacer cargo de lo que yo estoy sintiendo y de lo que a mí me duele. Y esto es realmente la mayor dificultad que tenemos con el perdón. Tenemos un malentendido porque creemos que el perdón tiene que ver con la justicia. Y el perdón no es eso para nada. Creemos que al perdonar a otra persona, creemos que damos la razón a esa persona, pero eso no es perdonar. Creemos también que si perdono a la otra persona, eso justifica lo que la otra persona hizo o la situación sucedida. Pero perdonar no es darle la razón a nadie. Perdonar no tiene que ver nunca tiene que ver con la situación en sí, nunca tiene que ver con el evento. El perdón, a la hora de perdonar, lo que tenemos que hacer es separar el evento de la emoción. El evento, por ejemplo, es alguien me gritó y la emoción es me siento agredida, me siento mal. Y es muy bueno encontrar la emoción en concreto, que seguramente pues me siento enfadada, me siento ofendida porque alguien me gritó. Eso es lo que vamos a intentar perdonar, es la emoción, no el evento, porque el evento tiene que ver con la justicia, pero el perdón tiene que ver con la emoción.
Y este es el gran malentendimiento que tenemos. Y esta es la razón porque no somos capaces de realmente perdonar de verdad, perdonar completamente. Y voy a poner un ejemplo, aunque sea un dolor físico, es un ejemplo para poder entenderlo. Por ejemplo, yo creo que a muchas veces nos ha pasado, estás en tu cocina, abres un armario y luego igual se te olvida cerrar el armario y luego te agachas a coger algo y te levantas y golpeas la cabeza, ¿no?, al armario. Y entonces ya hay un dolor allí. Y lo que hacemos nunca es echamos la culpa a la puerta del armario. Bueno, igual podemos echarnos la culpa a nosotros mismos por no haber cerrado el armario, pero lo que nos enfocamos en esta situación es el dolor en sí, no lo que hizo la puerta del armario. Pues en nuestra vida cotidiana lo mismo. Nos centramos en el dolor que quedó en mí a raíz de la situación, el evento que se creó. Yo puedo... entonces es entender que los demás llevan dentro su sufrimiento a lo largo de la vida por experiencias vividas y esto es lo que también nos hace difícil perdonar, y eso es lo que nos hace reaccionar a algo que alguien nos hace a nosotros. Otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando perdonamos es entender que por una parte no tiene que ver con la justicia, es que quiere decir que no tiene que ver con si estuvo bien o si estuvo mal lo que pasó, porque claro, de eso se encarga la justicia. A veces hay situaciones donde la justicia, tal como nosotros entendamos la justicia en nuestra sociedad, no se puede hacer cargo, porque a veces se trata de, pues mi jefe me gritó, pues claro, no puedo llevar eso a la justicia, pero estoy hablando, por ejemplo, de situaciones mayores donde directamente es ilegal, según nuestra sociedad está estructurada, ¿no? Y esto está muy bien porque así, si no, esto sería la jungla, lo cual fue hace muchos tiempos atrás. Pero ese evento entonces se va a encargar la justicia, y da igual si es la justicia de la sociedad o qué tipo de justicia, pero eso no es mi parte. Mi parte es cuidar de la emoción que causa en mí ese evento. Entonces, eso también nos hace entender que el perdón nunca tiene que ver con el otro, nunca tiene que ver con la otra persona ni lo que la otra persona hizo. Creo que quedó claro, ¿no? Y cuando tenemos todos estos aspectos, entendemos todo esto, el perdón lo que hace es te libera tu interior, porque eres tú, o soy yo, puedo hablar en yo, soy yo realmente que estoy anclada, estoy arraigada, encadenada en ese dolor. Entonces, si yo consigo perdonar el dolor que siento en mí, esa emoción que crea la situación,
el resultado va a ser que me libero dentro de mí. Entonces vamos a rápidamente, cortito, brevemente, intentar conectar con esto dentro de nosotros. Toma de nuevo una situación intensa para ti, que tú sabes que estás culpando a alguien, estás pensando que esta otra persona hizo algo a ti. Respira y en un momento solo hazte consciente de tu respiración. Observa tu respiración y cómo el aire entra en ti y cómo el aire sale de ti. Y prestas atención a tu respiración y eres consciente de que estás prestando atención a tu respiración. Y ahora llevas tu mente a la situación, al evento, lo que esa persona o el gobierno o lo que fuese, lo que pasó, lo que sucedió. Y ahora conectas con lo que sientes a raíz de eso que pasó. Y no tienes que hacer nada más que simplemente observar, prestar atención a eso que se despertó en ti, a esa emoción. Eres consciente de ello y estás prestando atención a lo que estás sintiendo. Y de vez en cuando vas tomando una respiración profunda, consciente de lo que estás sintiendo. Y si tu mente va a otro lado, simplemente enfocas tu mente en, ok, lo que pasó, esa situación, y conectas con tu emoción. Y muchas veces lo que vamos a sentir es enfado. Y ese enfado realmente viene de una decepción. Intenta sentirlo y observa que puede haber una parte de ti que no quiere perdonar. No quieres. Porque quieres que la otra persona se haga cargo. Quieres que la otra persona resuelva ese dolor. Si lo puedes sentir, hazte consciente de que es el orgullo del ego que no quiere, porque no le da la gana. No quiere. Quiere que la otra persona se haga cargo. Respira.
Siente ese dolor que te causó la situación. Mantente consciente, prestando atención y observa que si tú no te haces cargo de esa emoción, si sigues queriendo que los demás se hagan cargo del dolor que te causó de esa situación, eres tú que vas a seguir sufriendo. Ellos no. Soy yo que voy a seguir sufriendo si no perdono. Y de nuevo, lo que perdono no es la situación, no es lo que la otra persona hizo. Conecto con la emoción que se despertó en mí a raíz de esa situación. Lo siento conscientemente. Igual se me rompió el corazón y hay una gran decepción en mí. Eso es lo que perdono. Perdón. Perdón. Perdono esa emoción en mí. Esa rotura de corazón. Eso que se quebró dentro de mí. Esa decepción. Perdón. Anuya. Perdón. Anuya. Y elijo el perdón porque me libera a mí misma. Perdón. Anuya. Perdono la emoción que se activa en mí. Anuya. Y perdonar no significa que lo que hizo la otra persona esté bien o mal. Entiendo que cuando perdono mi emoción, lo que se activa en mí, no le da la razón a la otra persona. No justifica a la otra persona. Perdón, anuya. El perdón no tiene que ver con el otro. El perdón está en mí. Perdono el dolor que está en mí. Anuya. No significa ni siquiera que esté de acuerdo con lo que sucedió. Por supuesto, lo más seguro no estoy de acuerdo con lo que sucedió. No tiene que ver con el evento. El perdón tiene que ver con la emoción. Perdono esa emoción en mí. Muchas veces una decepción que sentimos. Anuya. Perdón. Perdón me libera a mí. Anuya. Perdón.
Respira. Anuya. Siente. Siente tu emoción. Y eso perdonas. Porque entiendes que simplemente son reacciones. Entiendes que es realmente tu ego reaccionando a la vida sucediendo. Y no pasa nada. Sientes la emoción. Perdón. Anuya en esa emoción. Entender que igual en ese momento no recibiste amor como querías. No recibiste atención o aceptación, validación. Anuya. Perdón. Es entender esa emoción. Porque igual no te sentiste segura y buscabas seguridad. Anuya. Perdón. Respira. Vuelve a prestar atención a tu respiración. Observa cómo el aire entra en ti y cómo sale de ti. Estás respirando y eres consciente de tu respiración. Toma una respiración profunda y deja un sonido salir al exhalar. Una A, por ejemplo. Inhala. Y toma tu tiempo, a tu ritmo, vuelve aquí. Entonces, anuya, utilizamos anuya porque es una palabra sánscrita. Y bueno, el sánscrito, igual que el hebreo, son alfabetos y están construidos de una manera totalmente diferente a los modernos, y lo que crean son experiencias. Entonces la palabra anuya, el significado sería, pues eso, es entender lo que siento. Eso es el significado de la palabra anuya. Y eso es lo que conseguimos con el perdón. Entendemos lo que sentimos, porque entendemos varias cosas, diferentes niveles, ¿no? Y quería, solo para terminar, contar una experiencia mía que tuve, bueno, pues cuando era muy joven, era mi primera relación de pareja, tenía 16 años. Y bueno, esta relación se torció y hubo
maltrato físico muy intenso, muy fuerte. Y duró bastante tiempo, 2 años. Y claro, yo nada más salí de esa relación, bueno, quizás no el día siguiente, pero muy corto tiempo después, nunca sentí rencor hacia esta persona. Nunca le culpé como que nunca le quise hacer ser responsable de lo que había pasado. Y esto es, bueno, justo por lo que hemos estado mirando, que allí yo la verdad entendía, sin entenderlo, hasta años después, pero entendía que esta persona, claro, me pegaba a esa intensidad simplemente por el propio sufrimiento que él tenía dentro. Él incluso llegaba a autolesionarse con cuchillos, ¿no? Y yo no lo sé, igual no todo el mundo se hubiese dado cuenta de eso, pero para mí era evidente que era una persona que sufría mucho. Y no es que yo justificaba el que él tenía mucho sufrimiento dentro y me pegaba. Pero sí que pude entender, y cuando salí de la relación no hubo este rencor, ¿no?, hacia él. Lo que sí que había, lo que quedó de esta relación, era que no era capaz de perdonarme a mí misma. Allí sí que tenía falta de perdón. Y claro, esto estaba muy conectado, estaba muy relacionado con las creencias y los juicios que yo había vivido en mi familia, y estaba muy conectado con la vergüenza porque claro, mi madre era muy feminista y se pensaba, y creo que generalmente en la sociedad se piensa mucho, ¿no?, de que la mujer que cae en una relación de malos tratos es débil. Se piensa que ella, pero ¿por qué cojones no sale de la relación? ¿Por qué sigue allí si está pegando? Entonces, todo esto, aunque yo podía entender para mí el por qué había seguido tanto en esa relación, pero no era capaz de perdonarme justo por lo mismo a la vez, porque tenía juicio sobre ello y tenía vergüenza porque los demás no lo entendiesen. Y ese autoperdón, nada, lo mismo, estaba siempre enfocada en los eventos, en el evento. Nunca conecté con la emoción, con, por ejemplo, la vergüenza, sobre todo la vergüenza y la culpa que sentí de haberme mantenido en esta relación. Y hasta que no aprendí a perdonar esa vergüenza que sentía de haber pasado por una relación de malos tratos, y la culpa de haber permanecido 2 años en esa relación, hasta entonces pues no pude empezar a perdonarme a mí misma. Así que nada, les quería contar pues una experiencia propia que creo que siempre ayuda, ¿no?, un poquito quizás a verlo. Entonces nada, para concluir, tenemos que entender que cuando somos capaces de perdonar lo que hay en nuestro interior, es un poder increíble,
porque realmente no hay nada, pero nada en la vida que no podamos perdonar, porque entendemos que el perdón no tiene que ver con el otro. El perdón no tiene que ver con el evento. El perdón no es darle la razón a nadie. El perdón no justifica lo que la otra persona hizo. El perdón, entendemos que la otra persona solo buscaba amor, seguridad, validación, buscaba defenderse, buscaba lo que fuese. El perdón, entendemos que me libera a mí. Cuando realmente entendemos el perdón y entendemos que el perdón es entender, tienes todo el poder en tu corazón y todo el poder en tus manos. Así que practica el perdón. Anuja. Os mando muchos besos. Hasta la próxima.